Hola, hola, hola. Hola, bienvenido, Toño, Bienvenido. querido, Hola, hola. desde la mismísima Chile, la patria hermana, Talca específicamente. Bueno, un poco hacemos una breve introducción. Nosotros seguimos con esta dinámica de charla entre teatros. Ahora empezamos con abrir para charlar con distintos artistas de distintos lugares. En esta oportunidad nos acompaña Antonio Fuentes, más conocido para los amigos, el querido Tonio, talentosísimo, ¿qué te puedo decir? Director, gestor cultural, actor, militante, fiestero, que es fundamental. Ya, qué bueno. Qué Un buena montón de cosas presentación. hermosas. Claro, mi amor, mira lo que sos, puro fuego. Hola, Toñito, querido, bienvenido. Muchas gracias a usted por invitarme también a esta conversación. Yo creo que hoy día lo que hace falta justamente es que conversemos Ujú. para que nos planifiquemos hacia el futuro, ¿no? Sí, tal Además de Sí, cual. hablar de la situación de ahora, de ver Menos que cómo... nunca hay fronteras ahora. Claro, Mm. claro, sí, eso. sí, un poco la idea, como te compartimos en privado, eh, es charlar en función de cómo desde cada lugar y desde cada espacio que ocupa uno, eh, estamos artísticamente pudiendo llevar adelante o no esta situación tan excepcional como es la cuarentena. Mm. Yo sé que, bueno, vos seguís teniendo el espacio en tal, digo, sé que la trilla, bueno, sufrió el incendio, que la volvieron a, a ¿Armar? rearmar, y allá el espacio vos lo seguís manteniendo. Sí, bueno, primero hay que decir que yo formo parte de un centro cultural Mm. que se Es, llama Centro Cultural Al Margen, que tiene más de 25 años de trayectoria en la región del Maule, en Chile. Entonces, nosotros hacemos varios proyectos. Un proyecto es nuestro espacio que se llama Galpón al Margen, donde actuó María Viu, la gran María Viu. una de las mejores Junto con... experiencias teatrales que tuve, compañero, las tuve ahí, sabelo. Claro, sí, muchas gracias. El Galpón al Margen sigue funcionando y además nosotros organizamos un festival de teatro, ¿Galpón al dos Margen está festivales de en teatro. Talca? El Galpón al Margen está en Talca, sí, es una sala de teatro independiente que funciona de manera autogestiva, solo con el Ujú. aporte de la gente que va ahí y también con el aporte que hacemos nosotros como compañía Teatro Pello, que Claro. en el fondo es nuestra casa. Nosotros tenemos ese espacio teatral y además organizamos un festival en enero que se llama la Feria de las Artes Escénicas del Maule, Sí. donde nosotros vienen muchos artistas de diversos lugares, bueno, han venido desde diferentes rincones de Chile y también de otros países como Argentina, Uruguay, Francia, Alemania, con quien hacemos un trabajo también constante. Y además tenemos otro espacio que se llama el Campo Cultural Yungukura, donde nosotros hacemos otro festival que se llama La Trilla de las Artes, que eso, todo sucede en enero, digamos. Claro. Eso es lo que nosotros hacemos. Sí, allá el movimiento Y grande hoy día sigue teatral. funcionando. Perdón que te interrumpa, Toño. Allá el movimiento grande teatral, digo, siempre es en enero, ¿no? Como Sí, sí, lo que pasa es que ahora, a ver, primero hay que entender la dinámica de cómo funciona el mundo teatral en en Chile. Chile primero y también en regiones, porque yo soy de región. Claro, Primero, bueno, el mundo del teatro ha crecido mucho en Chile en general y específicamente en nuestra región ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años. O sea, estamos hablando que hace 10 años atrás habían 4 estrenos al año en Talca y el año pasado tienen que haber habido unos 12, 15 estrenos en una un ciudad montón, pequeñita. un Y montón. fueron Claro, creciendo, Hermoso. entonces, aparecieron nuevos espacios también. claro, sí, aparecen nuevos espacios. O sea, hoy día lo que nos tiene más complicado es que hay muchos espacios autogestivos. Ujú. Hay muchos espacios que funcionan solo con el aporte de la gente, digamos, Claro. en la ciudad de Talca, en la región, que se han visto hoy día sin actividad producto de la pandemia. Eso es lo que ha pasado, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros, en realidad, como centro cultural, fuimos como los primeros que tuvimos un espacio. Antes del Galpón al Margen, tuvimos otro espacio que se llamaba el Teatro Chico, que estaba Sí, al lado del Teatro Grande, un teatro que tiene como 1000 butacas,
el de nosotros tenía 24 butacas. Entonces, Hermoso. está el teatro grande y el teatro chico. Sí, Eh, ¿Y cómo se llama? Y fuimos los primeros en hacer autogestión, pero hoy día existen muchos espacios. Existe un espacio que se llama La Juguera, otro que se llama El Espacio, está La Micro en Curicó, La Pala en Linares, está en el Cahuín en Molina, que todos estos espacios se han visto como un poco afectados producto de la pandemia. Ya antes, incluso en el caso nuestro, con el estallido social de octubre, claro, eso te iba a Ah, preguntar. claro. que produjo un movimiento grande, que también sobre todo en Santiago, eh, eh, paró la actividad teatral en meses que, volviendo a la pregunta que me decía la Colorada, de cuáles son los meses del teatro, los meses más fuertes son a partir de septiembre hasta el verano, digamos. Y justo el Claro. estallido teatral de octubre para la actividad de muestra de espectáculos, y se nos pega justo con esto, con O sea el que ya coronavirus. venían golpeados previo a la cuarentena. Sí, veníamos golpeados, pero en el fondo la diferencia es que antes todos estábamos participando del movimiento y sentíamos Claro. que era como un sacrificio que nosotros incluso podíamos hacer. Sí, 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 asumir, sí, tal cual. y que era necesario hacerlo en pos Ujú. de ese otro bien mucho Claro, claro. más Pero hoy día elevado de ya, la situación que estaban viviendo. claro, pero hoy día ya es una cuestión más compleja, ¿no? Y ahora, Toño, un poquito, sí, y en esta situación No, actual, los espacios tienen, claramente, como nos sucede a nosotros, claramente las persianas bajas, pero tienen que ver la manera de poder reinventarse para seguir funcionando, pagando todo lo que sea claro, servicios, alquileres. claro. a mí me gustaría, perdón que interrumpa, Sí. ser antes de como por ahí meternos específicamente en la actualidad, que un poco el Toño también cuente, porque por ahí nosotros estamos más interiorizados, Mm. digo, de cómo era la gestión previo septiembre, previo octubre, normalmente en Chile, para también poder empezar a denotar cómo se fueron cayendo, modificando o alternando algunas cuestiones, ¿no? Como decir, bueno, normalmente los espacios en Chile contaban con apoyos del gobierno, contaban con subsidios, cómo era la normalidad, entre comillas, Mm. previo a septiembre, ¿no? Sí, si Qué había buena tu pregunta. subsidios nacionales o estatales también. Claro, sí, sí, mira, bueno, hay que decir primero, voy a tratar, justamente estoy haciendo un libro ahora yo, como si ¡Ay, estuviera cómo te preparado. quiero! Ah, ¡Me encanta el escritor! Justo estoy haciendo una investigación sobre la historia del teatro maulino, y en el Sí. fondo para que ustedes entiendan lo que pasa en relación con ustedes, que nosotros siempre hemos sido un poco admiradores de la cantidad de teatros que tiene Buenos Aires, y tenemos muy buenos amigos en Salto. De hecho, yo estuve dirigiendo una obra en Salto ahora el año pasado, en septiembre. Sí. Que le aprovecho de dar un saludo a mis amigos de El Rey Soy Yo, de Salto, mi segunda ciudad. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que decir es que Chile, después de la dictadura, ¿cierto? O sea, en la década de los 90, tenemos un apagón cultural gigante. O sea, cuando Pinochet toma el poder, se toma las universidades de teatro, se interviene, no existen escuelas de teatro de Santiago hacia el sur, solo en Valparaíso. Por lo tanto, la primera gestión que hicieron los monstruos del teatro, o los ancestros del teatro, que entre ellos está mi papá, fue de mucho esfuerzo, ¿cachai? O sea, mostrarle a una generación entera que por 20 años no sabía lo que era el teatro, que fuera el Claro. teatro, era gigante. Entonces, no solo en la región del Maule, sino que en todo Chile, gente que hacía funciones, iba muy poca gente, incluso donde me acuerdo que mi papá pagaba por actuar, por arrendar un espacio y no ganaba nada, que eran como unos voluntarios del teatro. Pero después vienen los gobiernos de la democracia, se hace como una nueva institucionalidad que viene a plantear esta suerte como de Consejo de la Cultura, pero que al primero, como depende del Ministerio de Educación. Bueno, estoy haciendo la vuelta muy larga, pero voy a tratar de No, resumir. tranquilo, es Ya, interesante. ya, entonces viene depende del Ministerio de Educación, después el Consejo de la Cultura, y recién el Ministerio de las Culturas se crea hace no más de 5 años en Chile, Claro, nada. como ministerio, ¿ok? wow, claro. Pero pasa también
pasa también que se va, sobre todo en la región del Maule, se va desarrollando el teatro a partir de estos grandes monstruos del teatro que van haciendo escuela también. Entonces vienen generaciones que van apareciendo nuevas compañías, eh, y empieza a aparecer público, que es lo más interesante. O sea, yo me acuerdo cuando vinieron ustedes a actuar al Galpón, el Galpón estaba repleto, no sé, habían unas 100 personas en el Galpón, que es un teatro que está en un barrio, o sea, y empieza la gente a participar culturalmente. ¿Me entienden o no? O sea, Sí, perfecto. nosotros, yo siempre me abandero con una frase, que ya es como un cliché nuestro, pero lo voy a decir, que es que la cultura no se consume, sino que se produce. Y nosotros somos parte de esa producción, en conjunto con los vecinos, en conjunto con la comunidad, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que se va creando trabajo para la gente de teatro en la región del Maule, a partir de lo que pasa espontáneamente con la gente. La gente empieza a ir al teatro, ¿ya? O sea, en la región del Maule hoy día teníamos de pronto funciones en Talca, 5 funciones y había público para 5 funciones, y empieza a crecer el público. ¿Me entiendes, no? ¿Cuál es el rol del Estado frente al desarrollo de los nuevos espacios? Es un rol solamente subsidiario, digamos, y subsidiario mediante la metodología de proyectos. O sea, tú postulas un proyecto que en el fondo te va a dar pega, decimos nosotros, trabajo 6 meses, 8 meses, y después se va. O sea, no hay un financiamiento continuo a los espacios autogestivos. No hay un financiamiento, eso te iba a preguntar, no hay para los espacios... Claro, o sea, lo que sí hay que decir es que hay grandes espacios que tienen un financiamiento del gobierno regional. O sea, por ejemplo, aquí nosotros tenemos el Teatro Regional del Maule, que es un teatro grandote, con 1000 butacas, que recibe financiamiento del gobierno regional, y que sin lugar a dudas es un aporte para el desarrollo del teatro. O sea, nosotros... continuamente, no tienen que presentarse a ningún subsidio, ellos ya reciben continuamente... Claro, ellos reciben un porcentaje del 6% de cultura, creo que se entrega, y... Sí, del presupuesto un porcentaje va directamente para seguir manteniendo ese espacio, y los otros espacios, los espacios más autónomos, más independientes, no están pudiendo acceder a ninguna línea de ese estilo. Sino o tendrían que presentarse, ¿no? A proyectos que salen, claro. No. Claro, o sea, no, lo que pasa es que hay espacios grandes, por ejemplo, aquí en la región, incluso en la región, no es solo el Teatro Regional del Maule, sino que está el Teatro Linares, el Teatro de San Javier, de Curicó. Hay espacios grandotes que se financian directamente con el gobierno regional, con un porcentaje que tiene que destinar a cultura. Y eso está bien. Ahora, lo que pasa es que pasa con los otros. Claro, los que quedan afuera. Claro, o sea, claro, es muy difícil. Hoy día, ¿qué es lo que pasa? Que los espacios chicos que se financian así, de a poquito, con el aporte del público, con las compañías que juntan un porcentaje de sus ganancias para pagar el arriendo y todo eso, hoy día se ven afectados. Y en el fondo también responden a otra lógica, que es una lógica más comunitaria. ¿Entienden? Claro. ¿Y no se generó ninguna línea extraordinaria para esos espacios ahora? Mira, el gobierno acaba de anunciar algo así como 15.000 millones de pesos chilenos para el tema de la cultura, pero lo que ha aparecido hasta el momento son pequeñas iniciativas que tienen un monto muy pequeño para hacer una actividad, por ejemplo. ¿Me entendí, no? Claro, para eventos concretos. Claro. Para eventos concretos, para un taller, pero no hay una... Pero no para el mantenimiento de los espacios que hoy están no pudiendo generar actividad ni desarrollarse por el contexto, Dios, están cerrados, como acá nosotros estamos cerrados. Claro. Incluso es más trágico aún. Por ejemplo, había líneas de concurso, que era la línea de ventanilla abierta, que es una línea de movilidad, de ir a actuar a otro espacio, de otra región o otro país, que se cerró, el gobierno lo cerró. O incluso, porque hay un porcentaje... Y ese dinero que estaba destinado para esa línea, no sé no si sabemos no sabes. No sabemos dónde se va a redestinar. Y es más, el gobierno regional igual deja unos pequeños recursos de su presupuesto para que postulen las organizaciones comunitarias, que en el fondo nosotros somos una organización comunitaria, donde tienen que postular los de deporte, los de medio ambiente,
las juntas de vecinos y además los centros culturales. Y en la región del Maule, lo más trágico es que ese 6% se eliminó para la gente, para las organizaciones comunitarias y se destinaron directamente al intendente que él diga qué es lo que va a hacer, Claro. que es lo más terrible. Tremendo es eso. Sí, es tremendo, pero en el fondo tampoco forman gran parte de los recursos que tiene el Estado. O sea, aquí viene una apreciación súper personal mía, que tiene que ver con que yo creo que el Estado de Chile tiene recursos. Lo que pasa es que cómo se distribuyen no responde a una lógica de mercado. Sí, una lógica capitalista. Una lógica capitalista, en el fondo, eso es lo que pasa. O sea, cuando dicen, no, el gobierno de Chile no tiene recursos, yo, por ejemplo, yo he comparado la cantidad de recursos que se entregan para montajes teatrales argentinos, que en el fondo, comparado con montajes de acá, es una diferencia gigante. O sea, en Chile hay recursos, lo que pasa es que se dividen o se entregan bajo una lógica capitalista, ¿cachai? Sí. Y eso es lo que nosotros estábamos peleando antes del coronavirus, ¿cachai? Claro. De cambiar nuestra constitución para que la cultura y el arte sean un bien de derecho público, ¿cachai? Ahora, también por otra parte, y siendo bien honesto, nosotros tampoco podemos, claro, está en una parte esto que el Estado tiene que entregar los recursos de manera más efectiva, pero tampoco podemos, yo creo que tampoco podemos ser como los artistas pequeños burgueses que queremos que nos financien la vida porque somos artistas, ¿cachai? No, me parece que tampoco tiene que ver con eso, digo, me parece que tiene que haber una intervención del Estado y una estructura que sostenga algo tan fundamental como es la cultura para un pueblo. Claro que sí. Sí, aparte algo que hablábamos previamente en otra charla recién era que se está notando más que nunca que es un bien que da salud mental. Hoy por hoy, más que nada, todos los que están confinados en sus casas están alimentándose en algún punto el alma y liberando las cabezas consumiendo cultura todo el tiempo. O sea que imagínate la importancia que tiene. Lo que pasa es que yo además soy director de un colegio de nenes, como dicen. Y es un colegio que funciona con el arte, digamos. Es un colegio que utiliza la metodología artística. Sí. Estamos en un sector vulnerable, le decimos entre comillas en Chile, pero un sector popular, diría yo. Y hemos desarrollado un cambio a partir del arte. O sea, el arte es como, obviamente, no es solo un aporte a la salud mental, sino que es para el crecimiento social, para el aprendizaje. Es una herramienta de transformación fundamental el arte. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que yo miro con cierta sensación de victoria el hecho de que en la región del Maule existan, no sé, 20 centros culturales que funcionan y que tienen público y que la gente va a crear y sobre todo donde esta relación artista-público, artista-espectador se rompe de pronto y los espectadores comienzan a ser artistas también, ¿cachai? Y se abre el espacio no sé, hay otros espacios que funcionan con la música, la Candelaria en Talca o el Galpón Las Tinajas en Talca, que desde el punto de vista de las artes visuales, y empezamos todos a participar culturalmente de algo que es parte de la vida, ¿cachai? Ahora, para que la gente que está en el poder entienda que eso es importante, nosotros creemos que tenemos que manifestarlo primero nosotros como comunidad, ¿cachai? En eso estamos, ¿cachai? Pero eso es lo que están haciendo. Eso es el crecimiento que está ocurriendo en Chile. Y ahora, Toñito, con el tema de esta pandemia que nos tiene parados a todos, ¿cómo están dialogando? Tanto los espacios, que imagino están cerrados también. Tampoco, perdón la ignorancia acá, no sé bien cómo fue el recorrido de la implementación del confinamiento, de la cuarentena, digo. Bueno, ahí hay varios conflictos. Primero, en Chile lo que se decretó fue primero la suspensión de las clases de los niños y luego se decretaron cuarentenas totales en algunos lugares nuevos. ¿Ya? En algunos lugares de todo Chile. Chile. En regiones, claro.
en regiones, ¿cachai? Las regiones que han tenido más contagios, de pronto hay comunas que entran en cuarentena y después salen, ¿cachai? No ha sido como una cuarentena total. Por ejemplo, Talca no ha tenido cuarentena total, así como tienen que quedarse en la casa, sino que han sido cuarentones, perdón. Más bien como, Sectorizada, sí. claro, que es como que se sugeridas. Sugeridas, Sugeridas. claro. Claro, Como la pero, primera nuestra acá. Que nosotros vivimos esa etapa, la primera semana antes de la obligatoria claro, fue claro, sugerida. nosotros no hemos, Talca no ha entrado en cuarentena obligatoria, pero sí en cuarentena sugerida, y también eso ha pasado que, por ejemplo, también se ha disparado la cantidad de contagios. Entonces hay como un conflicto. Incluso yo creo que el gobierno de Chile lo que quiere hoy día es proteger la economía, ¿cachai? Y sí. Porque Bueno, pero medio línea Pato Donald allá en Estados Unidos también. Claro. claro, Y algo si así. dialogan directamente. Y Toño, querido, entonces, ustedes no teniendo la cuarentena obligatoria, ¿los espacios igual los cerraron? ¿Están Se cerrados? cierran, se cierran, todo se cierra. ¿En qué época, en qué fechas aproximadamente? Empezamos en marzo, 28 de marzo puede ser. Ah, Con bastante más. sí. Pero así como lo primero fueron suspensión de clases, ya llevamos casi un mes, o más de un mes, yo diría que llevamos más de un mes. Me pillaron concretamente con la fecha, pero llevamos como un mes con estas cuarentenas. Y que vamos saliendo y entrando, ¿cachai? Hay comunas de Santiago que han entrado en cuarentena, después se levanta la cuarentena. ¿Y la Ahora actividad se habla. artística cómo está, perdón que te interrumpí, cómo está ¿Perdón? dialogando con la actividad artística, por ejemplo? Digo, como decimos, los espacios están cerrados, no están pudiendo hacer funciones, digo, ¿cómo está dialogando? Vos hace un No, rato no, nos... sí, sí, mira, bueno, hay que saber que, por ejemplo, tú artista acá, tú tenés varias posibilidades. Primero, lo que tiene que ver con el gobierno, con con el Ministerio de la Cultura, que te financia proyectos. En el caso de acá de la región del Maule, hay universidades que tienen recursos también, que tienen un presupuesto anual para hacer actividades culturales. En ese caso, algunos que también son espacios, digamos, que hay un teatro de la Universidad Católica y hay un teatro de la Universidad de Talca. El Centro de Extensión de la Universidad Católica ha hecho algunas actividades online. Ha hecho, por ejemplo, está haciendo hay una compañera que hace unos cuentos online desde su casa. eh, Hay un taller, yo estoy haciendo un taller de teatro online. eh, y hay hartas actividades que están haciendo mediante esa vía, un poco también eh, desarrollando lo que se habían comprometido, pero modificándolo. Ok, Claro. pero para entender, estas actividades que se están desarrollando ahora, por supuesto, readaptándose a las condiciones que tenemos, que son esta virtualidad, estas están amparadas, por decirlo de alguna manera, estatalmente y están recibiendo una remuneración por ese trabajo. Claro ¿Es que sí, así? sí, po. O sea, eso, por ejemplo, yo estoy haciendo un taller. Yo tenía planificado hacer un taller de un laboratorio de montaje teatral en la Universidad Católica del Maule, y Sí. resulta que la universidad dijo, chuta, ¿sabes que no se puede abrir el teatro? Pero nosotros, como nos comprometimos contigo, vamos a hacerlo igual y nos vamos a tener que modificar, y ahora incluso cambiamos, estamos hablando como más del punto de vista creativo del director, pero lo Claro, hacemos cambiaron el online, programa, trabajamos colectivo. adaptaron el programa a la Claro, virtualidad. cambiamos el programa, pero en el caso de la Universidad Católica del Maule, que ya tenía comprometido eso con diferentes artistas, lo siguió haciendo, digamos. Y no solamente yo, sino que hay otros talleres de literatura o estos cuentos que hace la Católica. La Toño, universidad, querido. Sí, dime, decime. no, la Universidad de Talca tiene una mirada más nacional e internacional, por lo tanto ellos tienen otras cosas, otras líneas de programa, pero no tienen que ver con los artistas locales. Que yo sepa, digamos, a lo mejor se van a enojar, pero que yo sepa, no. Y Bueno, eso, un poco te iba a preguntar, digo, como te conozco compañero, militante, aguerrido, ¿qué pasa con los otros artistas que por ahí no tienen la vinculación con o las facultades o algunas subvenciones estatales? Digo, ¿qué sí, pasa hoy con ellos? ¿Cómo están? mira, lo que han hecho la mayoría de los espacios es pedir ayuda a la gente, que les depositen plata para poder pagar el Claro. arriendo. eh, Y no sé cómo irá eso en realidad. Nosotros como centro cultural, ahora justo el año, hasta hace un mes, habíamos hecho una inversión importante a la hora de renovar el espacio, de hacer unos camarines,
de tener baños nuevos, y no, finalmente nosotros decidimos esperar nomás que esto pase y dedicarnos como a crear, digamos. Pero los otros compañeros que tienen su espacio, eso es lo que han hecho, han pedido ayuda a la gente, digamos. Tampoco hay, vuelvo a lo que dice el gobierno, no sé, por ejemplo, voy a poner así concretamente, el arriendo de un espacio costará, voy a hablar en plata chilena para no mentir, algo así como 350.000 pesos al mes. Y más los gastos de consumo. ¿En dólares cuánto es eso? Chuta, bueno, es que calcular. A ver. Estaba tratando de hacer la cuenta también, pero Sí, la porque si matemática, Antonio, no. No, hacer la cuenta. A ver, en plata chilena, estoy hablando de una ciudad chica, sí, 350.000. Yo voy a tener la calculadora acá también, ¿eh? Son como $600. Un Es un montón. montón. Es un montón. Sí. Sí. Es un montón para nosotros, digo, como para Bueno, es Argentina. un montón. ¿Sí? Y, Bueno, ¿estás son hablando como, de un espacio de qué medidas aproximadamente? no, estoy hablando de un espacio chiquitito, una casa que se transforma en teatro. Es Con un una, montón. sí. Bueno, y entonces, Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ponte que tenemos $600 que tenemos que nosotros gastar en arriendo. Así lo hacen los chiquillos del espacio, de la juguera, de la Ujú. Candelaria, etcétera. Además Eh, de los servicios que hay que pagar, que hay que seguir pagándolos claro, o con el sea, espacio cerrado. imagínate te gastáis $700 o $750 en todo eso, ¿cachai? sí, en Entonces, funcionamiento, en abrir el espacio. en abrir el espacio Claro. funcione. O Y sea que, y que los espacios solamente para poder pagar esos $750 dependen de que la gente le pueda hacer un aporte. claro, o sea, cada espacio funciona con su lógica personal. Pues nosotros, en el caso de nosotros como Galpón al Margen, lo que hacemos es que la compañía funciona como una cooperativa, y entonces cuando ganamos por función, se, fun- se divide, por ejemplo, somos 8, se divide en 10. Claro, y ahí Entonces, incluyen el espacio. 2 puntos para el excluimos espacio. un ahorro y el espacio. Ah, bien. Bien, bien. Pero ojo, que Toño, por ejemplo, que esta es una cuestión que a ustedes también les va a impresionar. Por ejemplo, que una función de teatro se puede vender en $1.000 acá. sí, claro, tienen otra relación Claro, o sea, económica con la actividad. Acá llegas acá $1.000 de lo que es claro, teatro independiente y teatro Claro, claro. autogestivo, No, no se no, ve. es un ya, o año, dos sea, años de funciones. estoy hablando de un promedio, pero igual es un promedio, ¿cachai? O sea, igual hay funciones que se venden más caras, otras más baratas, pero ese es como el promedio de los teatros entonces en el fondo tú puedes ir juntando, ahorrando, y además se hacen funciones de teatro o una fiesta y con eso se paga, ¿cachai? Claro. Toño, querido, una pregunta en relación a esto que compartías de los espacios y de que ahora están dependiendo un poco de las donaciones de la gente. ¿Se han organizado o están organizados? ¿Tienen demandas para con el Estado? ¿Están Sí. generando? Contanos un poco de eso. Mira, a nivel nacional y a nivel regional, pucha, yo tengo ciertas contradicciones, pero finalmente todo es muy positivo. Nosotros nos estamos organizando eh, con el Sindicato de Actores de Chile. Recién se está armando la filial de la región del Maule y estamos como ahí como haciendo como primero causa común, pero en algo no tan concreto, digamos. O sea, lo primero es participar, Claro. eh, Sí, armar red. armar la red. Sí, pero sí el Sindicato de Actores de Chile está exigiendo algunas cosas en conjunto con otras organizaciones. Por ejemplo, se creó una red de compañías de teatro a partir de esto, a partir del coronavirus. Sí. Eh, También se han creado como una red, hay una red de salas de teatro, y en el fondo todos esos organismos se están juntando con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, como se llama acá, y están como primero exigiendo que no se eliminen los fondos, que las personas que están con los fondos concursables puedan también aplazar esas postulaciones, pero también que se desarrollen estrategias concretas un poco para salvar a los espacios, Claro. para salvar a las salas, ¿cachai?
Los costos de los que hablamos antes no son nada comparados con los costos de una sala en Santiago, por ejemplo, que se cuadriplican en muchos casos. Eh, por lo tanto, ahí se están organizando un poco para generar una voz única a la hora de plantear algunas demandas. ¿Cachai? Te voy a preguntar algo medio por ahí, medio bruto, pero de ignorante total. Estas organizaciones, estas redes que están armándose en función de la pandemia, ¿están medio funcionando como si fuera una especie de sindicato? O sea, el Sindicato de Actores de Chile es un sindicato El concreto. sindicato sí, pero esto que vos me decís de las compañías de teatro, de las salas, o sea, es la primera vez que se agrupan, que arman red. Sí, existía la red de salas de teatro que funciona en Santiago principalmente y existe una red de espacios culturales en regiones, pero todo esto está como conducido anterior a esto como por el Ministerio de Educación, o sea, por el Ministerio de Cultura. ¿Cachai? Entonces, sí, existen todas estas mesas, hay mesas de, no sé, de teatro, mesas de danza y también una red de espacios. Pero lo que ha surgido principalmente a propósito del coronavirus, esta red de compañías de teatro que antes no existía, Claro. pero que no sé si todavía tienen como una lógica sindical, sino que más bien es como una cuestión comunitaria a nivel nacional. Es para agarrar un representante que tenga voz, claro, con el ministro, con la ministra. Claro, ¿sí? Claro, o sea, para crear otra voz. Lo que pasa es que además en Chile estamos prontos a implementar una ley de artes escénicas, ¿cachai? Y en esa ley de artes escénicas, todas las decisiones de un presupuesto nacional que va a haber para las artes escénicas van a tener participación los sindicatos. ¿cachai? Por eso, está bien. Claro. Está bien. Entonces eso es lo que está pasando, pero también ¿Y la ley ya fue promulgada o está en tratativas? Sí, está promulgada, pero no ha sido implementada. No está implementada. Claro, y se cree que para implementarse van a pasar varios años, porque hay toda una lógica que hay que borrar, digamos. Sí, hay una cuestión de estructura que hay que modificar medio de raíz también, ¿no? Claro. Sí, en el fondo igual, yo no sé si sea, o sea, tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas, ¿cachai? Por ejemplo, habían presupuestos regionales, que ahora no, pues ahora van a haber presupuestos nacionales, y que las compañías de regiones vamos a tener que competir entre todas las compañías de regiones por tratar de tomar un porcentaje que sin lugar a dudas es más que el de la región del Maule, pero que sigue siendo poco, ¿cachai? Entonces para una compañía regional partir en tu región con presupuestos regionales es mucho más fácil que a la hora de competir con todas las regiones de Chile. Claro. Sí, con todo claro, o sea, el presupuesto pasa a ser nacional y la distribución va a ser también nacional, no va a ser una cosa o más equitativa en función de las regiones, sino que se va a disponer nacionalmente. Claro, o sea, no se ha borrado la lógica subsidiaria mediante metodología de proyectos, ¿cachai? Claro. Que en el fondo, no sé, igual es importante tener a alguien en una compañía que sepa hacer proyectos, pero si tú lo pensáis que la naturaleza nuestra es actuar, puede hacer una obra, ¿cachai? Claro. Entonces, no estar, los gestores son importantes, sin lugar a dudas, dentro de esta lógica neoliberal, ¿cachai? Que tiene que transformar lo que tú haces en un producto, en una mentirosa industria cultural que no existe, ¿cachai? Entonces, en un producto para ser vendido. Claro, la lógica subsidiaria mediante la metodología de proyecto puede ser un aporte que dice, oye, tanta plata se repartió en el papel, pero puede ser terrible a la hora de un creador que tiene una muy buena idea y que no lo sabe llevar a un papel, y al revés, pues, muy malas ideas que se pueden llevar a un papel que pueden ser subsidiadas. Sí. Una maravilla en el papel, ¿cachai? Sí. Eso. Querida, decime. Perdón, yo creo que los espacios, sobre todo los espacios, deberían funcionar con un ojo más bien como que responda al mérito, ¿cachai? Por ejemplo, si hay un lugar en el poblado de Yongokura, bueno, voy a poner otro poblado, de Molina, por ejemplo, y que está tiene una parrilla programática con 20 horas al año y que lleva público constante y que eso tiene que ser observado por el Estado, decir, claro. Llevan 2 años de trayectoria y se le asignan recursos y se van evaluando, ¿cachai?
se van evaluando. Y ojo que hay algunos, por ejemplo, hay unos compañeros de Linares que se ganaron un proyecto nuevamente, mientras la metodología de proyectos subsidiaria, que les permitió financiar un lugar que se llama La Pala Espacio Creativo, ¿cachai? Y que lo hicieron, a mi juicio, súper bien, pues, ¿cachai? Trajeron artistas de todo Chile, hicieron talleres, hicieron un aporte significativo a la ciudad de Linares, y cuando van en la punta de la ola le dicen, ya ahora no lo financiamos más. Oh, Entonces, como, chucha, ¿qué hicimos mal? No hicieron nada mal, pero ahora le toca a otros. Porque ustedes tienen, no, pues, ¿cachai? Tendría que claro, funcionar claro. mediante si, Sí, oye, tenéis... lo que pasa es que yo creo que ahí también hay una cuestión que después se vuelve como medio, eh, que hay que estar advertidos de que no se vuelvan líneas o canales hegemónicos que ocupan unos Claro, pocos y que no les da lugar a otros que por ahí están recién poniéndose o surgiendo o creciendo por Pero yo la entiendo antigüedad del que otro, ¿me explico? pero quien sí, da sí te entiendo. esto, quien reparte estos beneficios, subsidios o lo que sea, tendría que poder observar a los dos, a quien mantiene a lo largo del tiempo una programación y y también fomentar a los nuevos espacios que están creciendo. Digo, una cosa no Claro. tendría por qué ir en demérito de la otra. O sea, No, pero es incluso lo que está te puedo decir, sucediendo. Claro, tú podrías decir, ¿sabéis qué, chiquillos? Ustedes son un espacio comunitario, ¿cierto? Por el momento no tienen entrada por el público. Nosotros vamos a hacer un proyecto a 5 años, por ejemplo, entonces nosotros vamos a financiar su proyecto y paulatinamente les vamos a ir pidiendo que ustedes generen acciones que aporten a A este la comunidad. financiamiento, claro. de manera que ustedes puedan ser autónomos en 5 o 6 años, pero no que te estén financiando 2 años y de repente, ¡pum!, Claro. nada, ¿cachai? Entonces, también eso se va evaluando, pues, ¿cachai? También yo siento que lo que pasa es que ahí también puede ser feo lo que voy a decir, pero que en el fondo no hay miradas, no hay miradas constantes frente a los procesos de desarrollo cultural que están sucediendo, ¿cachai? O sea, Sí, también, son momentáneas. claro, o sea, por ejemplo, también existe una ley acá que se llama la Ley de Donaciones Culturales, que las empresas pueden donar parte de lo que Acá pagan al es como Estado. mecenazgo de acá se llama creo mecenazgo, que las Sí, empresas, mecenazgo, Claro. exacto. sí, Que pero en el fondo se descuenta de los impuestos, ¿cachai? Si Sí, acá la, también, lo mismo. si la empresa aporta algo a un centro cultural, eh, después puede reducir, parece, la mitad de lo que aporta en impuestos. Sí, acá es lo Ahora, mismo, acá se deduce del IVA. mm, sí, pues, entonces, lo que pasa es que pasa también que eso no, si bien existe, no hay ninguna, el ministerio no crea el nexo entre la empresa y el artista local. Acá es igual. claro, Acá es igual, acá vos tenés que presentar un proyecto, y si te lo aprueban, recién ahí vos como grupo o como espacio, como lo que presentes, tenés que salir a buscar la empresa mm, para poder generar esa deducción del IVA y esa redirección del dinero para el aporte cultural. Claro. Querido, me quedó una pregunta en relación a lo que compartías antes de la línea de los subsidios, digo, como, y en función también de este contexto y también del contexto que ustedes venían antes, por fuera de los subsidios, Chile o las comunidades artísticas, presentan alguna propuesta, no sé si la voy a poder formular muy bien, pero voy a tratar, presentan alguna propuesta para conseguir un Estado, que el Estado intervenga en la cultura de otro lugar que no sean los subsidios, Pero desde el Estado, dices tú. desde el Estado, sí, o sea, Ah, para el Estado. No sé, a mí acá me sucede que acá hay varias entidades, ya sean más locales o más nacionales, pero estamos dependiendo también de los subsidios. Digo, no hay una estructura armada que pueda fomentar, y esto que hablábamos, ¿no? Generar una claro. constancia en el tiempo desde el Estado para promover, para seguir difundiendo, para seguir gestionando cultura, que no sean los subsidios. Entonces, como mi Sí, pregunta. en el fondo, ¿qué es lo que no? La mayor contradicción, que aquí ya volvemos a cuestiones. O sea, lo principal, la principal interrogante, incluso antes de la pandemia, eh, es que, claro, que nosotros siempre como tenemos un discurso antineoliberal, pero para ser antineoliberal tenemos que dejar de ser todo
o sea, neoliberalistas, ¿cachai? Y te estoy hablando no de pensamiento, sino que de cómo accionamos, ¿cachai? O sea, si alguien dijera, no, es que no creemos en el libre mercado como mecanismo económico, ya, pero ok, ¿cómo nos transformamos como compañías de teatro en anticapitalistas, ¿cachai? Claro, por eso te Entonces, pregunto si se claro, están entonces yo creo que esa es reformulando. la mayor pregunta que nosotros hemos hecho. O sea, nosotros hemos hecho, incluso, por ejemplo, nuestro festival de teatro de la Feria del Arte Escénica, nunca, en los últimos 5 años, decidimos no pedirle más plata al Estado, ¿cachai? Y lo financiamos incluso con los vecinos que nos van a dejar una bebida o nos van a dejar tallarines, ¿cachai? No sé, hacemos algún acercamiento. Mi viejo este año, el Festival de la Trilla y las Artes estuvo a punto de suspenderse porque no tenía plata, ¿cachai? Claro. Pero igual lo hacemos. Eh, yo creo que hay una gran pregunta que nosotros tenemos que empezar como a resolver, pero desde la práctica, yo creo, ¿cachai? Eso es lo principal. Y lo que pasa acá en la región del Maule, primero, en Talca sobre todo, es que hay una lógica comunitaria del punto de vista del teatro. Me imagino que a ustedes también pasa, y que también nos pasa a nosotros a nivel internacional. O sea, yo fui a Salto a dirigir una obra con toda mi familia. Fui con mis 4 hijos, mi señora y mi suegra, nos trasladamos a Salto, y hice una obra porque queríamos aportar, o sea, porque queríamos hacer una obra, ¿cachai? Sí. Entonces, después ellos venden la obra y se genera trabajo, ¿cachai? Pero en el fondo, claro, hay primero un cambio de pensamiento que yo creo que en nuestra región está sucediendo. Pero cuando eso lo trasladamos a las políticas de Estado, es difícil, porque en el fondo la política de Estado funciona como que te transforma como en un producto, ¿cachai? Y Por eso también te pregunto por el movimiento que ustedes vienen haciendo previo a la pandemia, ¿no? Digo, entonces, yo comparto plenamente que hay un lugar de resistencia en lo que vos planteás desde la práctica y desde generar como una independencia de estas migajas de subsidio. Aún así, uno cree que parte del rol del Estado tiene que intervenir en lo que es la cultura de los países. Entonces, aprovechando el movimiento en el que ustedes venían y dado el contexto de esta pandemia, me preguntaba eso, ¿no? Si por fuera de los subsidios se están como pudiendo organizar o reclamar otra estructura de, de sí, sostenimiento cultural. lo que dice el movimiento es que lo que hay que cambiar es la constitución en Chile. Y que en la constitución esté explícito que la cultura es un derecho público, Claro. ¿cachai? Y con eso, cuando eso está escrito en la constitución y está planteado mediante diversas lógicas y acciones, claro, obligáis a las empresas que en Chile pagan súper pocos impuestos a que tienen que formar parte de alguna, de hacer un aporte al desarrollo cultural, ¿cachai? Sí. Ahora viene, también esto se relaciona con o sea, yo a veces me pregunto,
Eso es lo primero. Nosotros tenemos que cambiar nuestra constitución. Sí. Ahora, ese crecimiento es un crecimiento también que vuelvo a mi labor de profe, de educativo, porque no toda la gente piensa así, ¿cachai? No, Entonces, claro. entonces, pero también hay lógicas también de comunitarias, ¿cachai? O sea, hoy día en Chile el sueldo mínimo es más bajo del arriendo que les conté, ¿cachai? O sea, el sueldo mínimo en Chile son menos de $600. sí. Ya, ¿cachai? Entonces, obviamente cuando tú decís, ya, nosotros tenemos que financiarnos gracias al público, que el público pague una entrada, yo no sé si es tan lógico, porque es tan poca la plata que la gran mayoría de los chilenos recibe a final de mes, que obviamente si tenéis que comprar pan y ver una obra de teatro, puta, anda con comprar Pan, pan, claro. ¿cachai? Pero en el fondo también nosotros hemos planteado un crecimiento frente a eso. O sea, te digo, hace 20 años atrás, hace 30 años atrás, cuando Chile vuelve a la democracia, nadie iba al teatro, nadie. Y cuando tú les decías después que había que pagar menos, o sea, estoy diciendo nadie iba al teatro acá en la región del Maule. Y después pasó también una lógica de que la gente pensaba que tenía que ser gratis, que uno lo tiene que hacer gratis, ¿cachai? Claro. Pero ahora hemos desarrollado por largo tiempo un trabajo y la gente aporta, ¿cachai? Y sí, son cambios de paradigma que tienen su Claro, tiempo lógico, lleva. llevan tiempo, claro. y que dialogan con Ahora, la historia de que el Estado, constantemente. también por otra parte, el Estado tiene plata, po. Si no es que Chile no es un país pobre, ¿cachai? Está mal repartida la torta nomás, pero hay gente que tiene mucha plata y las empresas pagan muy pocos impuestos en Chile. O sea, a un minero australiano le conviene venir a sacar cobre y no sacar oro en Australia porque aquí paga menos impuestos, ¿cachai? Claro. Entonces son cuestiones que tienen que repartirse mejor, ¿cachai? Obviamente, nosotros como artistas no podemos venir a esperar que el Estado nos financie nuestra vida simplemente por ser artista. De No, hecho, no, pero, no, eso pero está claro, pero sí hay que generar siempre la demanda y la voz, una voz claro, política, hay que tirar artística. más, claro, de decir, oye, ¿sabes que aquí hay plata que de repente se pierde en tonteras, ¿cachai? Mm. Pero bueno, en el fondo también tiene que ver con que yo lo que saco como gran aprendizaje de esto es que después de toda esta cuestión tenemos que modificarnos entero, ¿cachai? Sí. Sí, una reinvención total. Tenemos que reinventarnos, ¿cachai? Y esto también tiene que ver con tu esencia creativa de actor, ¿cachai? Algo vamos a tener que inventar. Y bueno, pero igual nosotros un poco desde el área artística estamos acostumbrados a la reinvención constante, porque no nos queda otra. Es decir, tanto en Chile como en Argentina, si constantemente no nos estamos reinventando, morimos en el Desaparecemos. intento, es así. Claro, Digo, por eso también es interesante como aprovechar esto, que este movimiento también pandémico tan mundial para generar otro diálogo, ¿no? Con cómo se valora el arte. Sí, y Porque compartir estas diferentes expone, experiencias. si algo expone esta situación de pandemia, justamente es el valor, vos lo hablabas hace un rato desde otro lugar por ahí más ontológico, ¿no? Si sirve o no sirve, pero queda de manifiesto el valor fundamental de la cultura claro que sí. en esta cuarentena, en este espacio de pandémico donde estamos, por lo menos acá en Argentina, aislados, metidos en la casa, y si no tenemos contacto con algo de eso, enloquecemos. Entonces, puesto eso en valores, es necesario empezar a dialogar otras estructuras de gestión. Y después Por también fuera está de los buenísimo. subsidios, por fuera de, ¿no? Como de, porque no dejan de ser, no quiero sonar desagradecida tampoco, digo, pero son como migajas, hay algo de la estructura que hay que romper y hay que volver a barajar. Por eso me parece tan importante esto que decías vos de preguntarse, que uno se pregunte, ¿es necesario el teatro y estas vueltas que uno abre pensamiento que decís que compartís me parecen súper interesantes como para encarar de otra cosa, como que vos decís, más allá de reinventarnos, para tener que sobrevivir, quizás hay que reinventarse para instaurar desde otro lado también las cosas. También para saber lo que es fundamental, pues, o sea, ¿cachai? Mira, a mí me pasa lo siguiente, yo cuando era muy chico, tenía como 18 años, me metí en el mundo del teatro porque mi papá es director de teatro, y lo único que yo quería en la vida era ir a actuar a Santiago. Porque sí, soy de una ciudad que está a 240 kilómetros al sur de Santiago, y yo lo único que quería en la vida era ir a actuar a Santiago, ¿cachai? Que yo pensaba que
ese era el éxito, en eso consistía el éxito. Incluso ir al teatro a 1000, era como, bueno, cuando yo vaya al teatro a 1000, voy a ser feliz, ¿cachai? Y de repente te das cuenta tú que viene un primer momento en que te das cuenta que no vayas a ir al teatro a 1000, ¿cachai? Que en realidad tiene otra lógica esa. Y empezáis tú a decir, primero viene una desesperación, ¿cachai? Que yo hago una analogía con esta pandemia, ¿cachai? Que decir, puta, man, parece que nadie nos conoce en Santiago. Después fuimos a actuar a Santiago y fue muy poca gente porque somos de acá, pues, ¿cachai? Claro. Pero después viene otra cuestión, en que tú empezás a vincularte con todos los que son como tú. Claro. Con todos los que nunca han ido a Santiago. Y empecé a crear una red, ¿cachai? De compañías regionales, y incluso esa red se empieza a expandir. Bueno, con la Colorada nos conocimos porque vinieron desde Argentina con un proyecto maravilloso. Pero también me parece que eso es lo lindo, ¿no? Como porque es claro. Dejar de valorar, bueno, nosotros acá estamos en Capital Federal, ¿no? Hay una centralización de lo teatral muy grande, pero en Argentina hay mucho movimiento cultural. Nosotros estamos en la metrópolis, pero lo lindo de poder contactarse con los pares de uno también tiene que ver con revalidar algo de lo autóctono de esas formas de hacer teatro. Claro. Porque cuando uno viaja, Dios, como yo he tenido la suerte y agradezco de haber podido viajar un montón de lados, son muy particulares las formas de hacer teatro de cada lugar. Y eso hay que ponerlo siempre en primer lugar, corriendo un poco la mentalidad de, bueno, en tu caso Santiago o acá la Capital Federal como el sinónimo del éxito, donde está la cosa, porque hay muy buenos artistas regionales. Claro, o sea, yo, mira, a partir de la primera experiencia que te cuento, finalmente, pucha, nosotros hemos tenido la suerte de poder viajar, de conocer gente maravillosa como a los argentinos, por ejemplo. Que comen muy rico y hacen esas facturitas que o por ejemplo, no sé, hay una red, ¿cachai? En Brasil, Argentina, Alemania, España, que funciona constantemente. Nosotros vamos a España, los españoles vienen para acá, ¿cachai? Nosotros vamos para Argentina, y empezáis a generar un vínculo que en el fondo también tú te transformás en un receptor de muchas cosas, ¿cachai? Porque uno siempre piensa, volviendo a la pregunta que hacía, es importante hacer el teatro, pero uno siempre se pone como en esta barrera casi como de poder, pues, donde tú, artista, con el público, que le vaya... No, y tú empezás tú a recibir, ¿cachai? Y a ser parte de una cuestión gigante que sí, de algo mucho más grande, que se arma una sinergia y una... Justamente. O sea, amalgamos... Yo trato, en la medida de lo posible, de no deprimirme con esta pandemia y decir, puta, ¿sabes qué? Yo ahora, ¿cómo nos reinventamos? ¿Quiénes son los que están conmigo, cachai? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me hace feliz, cachai? Y empezar también a que eso se transmita en el teatro. En lo que hacemos, claro. Yo creo que en eso estamos, ¿cachai? Porque yo sé que cuando termine esta mierda, vamos a hacer el manso asado y vamos a hacer un festival gigantesco de teatro y vamos a seguir con más fuerza, ¿cachai? Sí, un poco, bueno, es un poco también el objetivo de esta charla, de estos encuentros. Abrazarnos, ya nos vamos a abrazar físicamente así hasta los huesos, mientras tanto ahora es como las posibilidades que uno tiene como para encontrarse y acercarse y seguir haciendo red. Y es súper alentador en cierto punto lo que decís, porque es como que a las distancias estamos todos, en cierto punto, entre esta mierda que está sucediendo, estamos todos en la misma. Es como todos pensando, traemos esta palabra que también la hablábamos recién con una chica de Brasil, de reinventarse, de reinventarse, me parece como, es eso, no queda otra ahora. Es como pensarse, sí, pero cuestionarse cosas, reinventarse para ir viendo qué vendrá también. Sí, pero yo quiero, perdón, como que para mí, por ahí es más romántico lo que voy a decir. No, reinventarse juntos, entre todos, ¿no? Como esta solidaridad entre nosotros y de acompañarnos y militar y defendernos y repensarnos y reflexionar y hasta pelearnos y seguir haciendo.
pero juntos. Eso me parece fundamental en esta pandemia que nos tiene tan aislados y tan Claro, individualizados. a eso es a lo que voy, digo, que quizás uno se hace preguntas en esta soledad que está en sus casas y de repente alguien viene y comparte un poco que desde otro punto de vista estamos todos medios en la misma, haciéndonos un tipo de preguntas similares, entonces, bueno, genial, entonces no soy yo solo Sí, no, en mi cabeza que estoy con eso. sí, Y la está buenísimo conciencia esa de compartirla, saber que no claro, estás solo. tal cual. Bien. Compartir esto me parece que son lugares claves. Sí, sí, en el fondo, mira, yo he aprendido algo que trato de que se transmita en el teatro que yo hago, que tiene que ver con una teoría que tengo, la teoría de las energías, ¿cachai? Es muy místico esto. Prepárense. Vos sos pura magia. Ya. Y yo creo que tú lo has vivido un poco porque has estado acá en nuestro lugar. Yo creo que los seres humanos somos catalizadores de energía. O que podemos transformar la energía que nos llega. Incluso que somos capaces de transformar las energías negativas en positivas, ¿cachai? O la energía del sol en una cuestión más en que se mueva nuestro brazo, ¿cachai? Como las plantas. Yo, por ejemplo, cuando abrazo a mis chiquititos, a mis hijos, al Kunti, al Arcani, al Manuel y al Víctor, siento una energía así, tengo uno que va a cumplir un año el martes, y el otro día me abrazó así, y yo sentí esa energía gigante, ¿cachai? Entonces yo me empiezo a dar cuenta que además hay lugares o experiencias que se crean energías colectivas. Para mí eso es el teatro, ¿cachai? Donde Sí. tú empezás como director, con el compañero, empezar como a crear una energía, ¿cachai? Que es una energía que te hace estar vivo, te hace estar contento, ¿cachai? Que te hace estar como soñando sin estar durmiendo o borracho sin haber tomado ni un solo copete, ¿cachai? Y estáis con una energía bonita así, y eso lo transformáis se transmite al público, y la gente se siente así como que, oh, qué bueno fue venir al teatro, ¿cachai? Y además eso después crece todavía en una colectividad todavía mucho más grande, y cuando tenéis compañeros de otras ciudades, de otros países, y ¿sabéis lo que me ha pasado a mí? Que ahora siento que esa energía, que nuestra capacidad como seres humanos se ha desarrollado al transmitir esa energía, ¿cachai? Porque no necesariamente estamos juntos, pero sí lo estamos, ¿cachai? Sí, sí, claro. A partir del encierro y la dificultad de estar en cuarentena, nuestras capacidades como seres humanos de transmitir esa energía hemos transformado en superhumanos, en un superhéroe, diría el Culturini, el de 9, ¿cachai? Somos superhumanos y ahora podemos transformar energía, y incluso ahora a mi amigo que es actor, que tiene cerca de 45 años, que es un muy buen actor, le digo, oye, ¿sabes que estoy preocupado porque estáis en el grupo de riesgo, weón? ¿Cómo estáis? Y dejamos de hablar de teatro, pero nos ponemos a hablar de nosotros, ¿cachai? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu...? ¿Cachai? Y yo me he dado cuenta en el fondo que el teatro se hace importante cuando dejamos de hacer teatro. Y cuando vivimos, ¿cachai? Sí, cuando vivimos teatro, más que hacer teatro. Entonces esa es mi teoría de la energía. Entonces, yo creo que esto nos va a desarrollar como superhumanos y vamos a poder que nuestras energías se canalicen de otra manera. Toño, querido, ¿qué es? Perdón. A ver si eso lo transformamos en teatro. Yo estoy muy feliz de este encuentro. Yo te agradezco, pero energéticamente todo así. Sí, sí, un gusto conocerte también de mi parte, es súper interesante. Sí. Compañero, como siempre, acá estamos abiertos en red, generemos, estamos en contacto. Esto de no estamos solos, esto que vos decís de la energía, si uno lo baja un poco, para mí tiene que ver más con el concepto de familia, ¿no? Como esta cosa, somos familia donde estemos, como estemos, generando arte, que es lo que sabemos hacer más o menos, lo que nos nace, con esta conciencia de transformación desde el amor. Desde el amor, porque sabemos que lo que hacemos lo hacemos desde un amor muy, muy honesto. Muchas gracias, compañero, por el tiempo, por las palabras. Te quiero. Muchas gracias. No, bueno, ahora remodelamos nuestro teatro. Están todos invitados cuando quieran venir, compañías de todos los lugares, aquí los vamos a recibir como siempre lo hemos recibido. Nosotros, ahora cuando remodelé el teatro, lo primero que remodelé fue la cocina, porque yo creo que ahí es donde se crean las obras, Claro. y ahí es donde surgen las amistades más grandes.
Y nada, pues también un placer, Sergio, conocerte. Igualmente. Esperemos que cuando todo esto pase, Sí, nos vamos a ver en persona. claro, nos juntemos y Sí. hagamos una red de espacios internacionales que generen mucho más movimiento cultural. Para que en algún momento no tengamos que depender del Estado, que no cree mucho en nosotros a veces, pero no importa porque nosotros tampoco creemos en él. Y que podamos hacer grandes cosas, ¿no? Eso, muchísimas gracias. Esta conversación a mí por lo menos me deja muy contento también. Sí, a nosotros también, creo. A nosotros Muchísimas también. gracias. Bueno, Bueno, mi cielo, estamos en contacto nosotros. Ya, pues. abrazos. Chao, chao, nos vemos.